Buena tarde, es un gusto darles la bienvenida a esta edición número 42 del programa institucional Diálogos por la Igualdad. Es un programa que a lo largo de más de 3 años nos han acompañado especialistas, nos han acompañado investigadores y la sociedad civil organizada, y en donde nos han podido compartir de su experiencia, de sus investigaciones y de sus proyectos relacionados con los derechos político-electorales de las mujeres y de los grupos de atención prioritaria. Gracias por confiar en este proyecto, gracias por seguir la transmisión a través de las distintas redes sociales del Instituto Electoral de Tamaulipas. Soy Mayra Gisela Lugo Rodríguez, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. El día de hoy, en esta emisión número 42 de este programa Diálogos por la Igualdad, nos distingue con su presencia el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, el maestro René Osiris Sánchez Rivas, y ahora también desde el pasado 11 de septiembre, presidente del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas. Gracias, magistrado presidente, por aceptar la invitación y de compartir con toda nuestra audiencia en esta emisión número 42. Muchísimas gracias, consejera Mayra Lugo. Es un honor estar aquí con ustedes en este espacio. Por supuesto que faltan mil espacios más como este por la importancia de nuestro tema, las mujeres, y agradezco mucho la oportunidad que nos honra de un pedacito en esta cabida de difusión institucional a cargo del instituto, a cargo de usted, por conducto de usted, y estoy muy agradecido y aprovecharé los minutos que sean para hacer lo propio. Muchas gracias. Gracias, magistrado presidente. Pues esta tarde hemos preparado una serie de preguntas para poder entablar este diálogo por la igualdad con el magistrado, el maestro René Osiris. Y bueno, este diálogo nos va a permitir tener una visión desde el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en nuestro estado. Y bueno, para contextualizar y para poder iniciar con este diálogo, magistrado presidente, es importante que nuestra audiencia conozca qué es y qué hace el Tribunal Electoral del Estado que actualmente preside. Muchas gracias, con mucho gusto. Primero que nada, agradecía la invitación a usted, consejera Mayra, por el programa de Diálogos por la Igualdad. Y también no quisiera dejar, porque es importante para mí la representatividad que tengo del Tribunal Electoral, agradecer a los integrantes del Pleno Tribunal Electoral de Tamaulipas que me honran por la oportunidad de representar al tribunal. En ese contexto, yo quisiera hacer puntual un comentario importante de cómo empezó este tema electoral y en ello, pues decantamos en la especialización electoral, pero entre las abanico de oportunidades que tenemos y obligaciones, por supuesto, pues está el tema de la defensa de los derechos político-electorales de los ciudadanos, pero en particular en esta ocasión hablaremos del tema de los derechos de las mujeres. Quiero decir que nosotros iniciamos como tribunal especializado hace 30 años. Esto ya llevamos 30 años, 3 décadas haciendo la tarea electoral y esto fue posible con aquella reforma constitucional de 1995. Ahí se consolidaron diversas variadas bases del sistema democrático que hoy tenemos. Nosotros en el caso de Posteriormente llegó la reforma de 2014, en donde se conformó una bifurcación entre los poderes judiciales y los tribunales electorales. De ahí empezó la sensibilidad de una autonomía, tanto de decisión como técnica, y nos separamos, nos dieron una burbuja especial para tener esa autonomía y tomar nuestras decisiones, entre ello que no hubiera injerencias en lo que pudiéramos resolver de los derechos de las mujeres, en este caso de los hombres también, y que fuera de manera muy particular esa defensa. Yo me quedo con el tema en el caso de nosotros, que si bien es cierto, tenemos cuestiones concernientes a las elecciones. Nosotros como Tribunal Electoral sí somos como el OPLE en el caso de ustedes, como la Fiscalía en el caso
de investigación de delitos, como en el caso de Instituto de las Mujeres, en el Tribunal Electoral también tenemos una distinción de obligación que nos resulta imperante. Por ejemplo, no obstante de arreglar el tema concerniente a las elecciones, que ayuntamientos de derechos de los espacios entre hombres y mujeres o militantes o no, o candidatos independientes, también aparte somos un factor clave en los procesos electorales, porque vemos no tan solo los partidos políticos, ni los candidatos, ni aspirantes, vemos de todo y estamos para varias competencias que entre las cuales se ciñe el tema o la circunstancia de la igualdad, que todas puedan acceder a los cargos públicos, por ejemplo, y que se respeten los derechos políticos y que no se les violente. Aquí hay una función principal que el tribunal debe de ejercer, es que se garanticen las elecciones después de la criba, por supuesto, que hace el OPLE, que son ustedes, la parte como que tiene la tarea mayúscula por todo lo que se genera y es muy plausible, y al menos en Tamaulipas yo quiero reconocer al OPLE que tenemos porque ha dado muchos resultados y a nosotros nos toca resolver o interpretar las quejas que haya contra el OPLE en algunos casos, porque son también muy respetables las opiniones o las visiones que tienen las partes actoras. Nosotros como clarificamos o explicamos la función en nuestras sentencias, la función del OPLE, y con ello damos certeza a lo que a los actos del OPLE y también confianza a la ciudadanía de que lo que están haciendo ustedes está bien hecho en la mayoría de todos los casos, salvo alguna situación de cambio de directriz o criterio vinculatorio, tal vez de la Sala Superior o de la Sala Monterrey, que es en nuestro caso la autoridad que nos revisa al OPLE, a ustedes y a mí también, a nosotros en este pleno. Nosotros resolvemos controversias, conflictos, por ejemplo, la tarea del tribunal es, por ejemplo, si tenemos un candidato o un partido político y se considera que se violaron sus derechos durante una elección, lo analizamos y lo tomamos muy en serio para exponer una decisión basada en nuestra ley vigente, en los criterios jurisdiccionales, por ejemplo, lo dije hace un momento, de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y por supuesto, ahí entramos también nosotros porque también podemos fijar un criterio propio en defensa de los derechos que nos toca a nosotros defender o atender o interpretar, y nos ocupa eso con toda la responsabilidad posible en nuestras decisiones. Yo creo que es importante que tengamos conocimiento primeramente de que existe un tribunal electoral, también de que podemos iniciar un sistema de defensa como ciudadanos. Particularmente en este caso las mujeres debieran de visibilizar más y sentirse orgullosas que tienen un espacio, que el tribunal tiene las puertas abiertas para la defensa de sus derechos político-electorales. Hay muchas situaciones, cuestiones intrapartidarias, cuestiones de militantes, los mismos ciudadanos de a pie, como se dice, que no pertenecen a los partidos políticos o no tienen interés, pues entre ciudadanos y ciudadanas también tienen la posibilidad real de acceder a los cargos públicos, y no tan solo acceder a un cargo público, sino también acceder a esos cargos públicos donde se toman decisiones importantes que no nada más los hombres debemos de tentar, sino generarlos también en igual de circunstancia para las mujeres. Eso es una tarea del tribunal y que muchas veces, debo decirlo, como se escuche, tenemos los dientitos para hacer cumplir las determinaciones en beneficio de los derechos de las mujeres, porque a golpe de sentencia hacemos una resolución que muchas veces también redunda en un ejercicio contextual para que quede de muestra que en próximas o futuras situaciones así se debe de respetar los derechos de una mujer para inhibir futuras conductas también. Eso es una de las tareas que el tribunal hace en contexto de la defensa de los derechos políticos de las mujeres.
al menos aquí en Tamaulipas, que es nuestra competencia. Creo que toda esta información que nos ha compartido el magistrado presidente es de gran interés para toda la ciudadanía, como él lo menciona, no solamente de interés de los partidos políticos, sino de interés de todas y de todos los ciudadanos. Como lo mencioné al inicio de estos diálogos, el pasado 11 de septiembre, el maestro René Osiris, presidente del Tribunal Electoral, asumió la presidencia del observatorio. Ahora bien, en ese sentido, maestro Osiris, ¿de qué manera toda esta experiencia jurisdiccional del tribunal de la que nos ha compartido fortalece la misión del observatorio en la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres? Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante, me queda claro. Yo creo que la experiencia del tribunal es importante, pero se tiene que amalgamar, unir, fusionar con los otros cuatro, tres entes más, que somos cuatro los entes permanentes, porque se involucra el tribunal, pero también se involucra la parte del OCLE, pero también se involucra la parte de la fiscalía especializada en delitos electorales y, por supuesto, no menos importante, el Instituto de las Mujeres. Pero en la experiencia jurisdiccional es clave nuestra tarea para fortalecer, en el caso de las mujeres, los derechos político-electorales. ¿Qué se busca? Nosotros buscamos en nuestra experiencia, si bien es cierto, hacer un pronunciamiento o una interpretación sistemática y funcional respecto de los derechos de las mujeres, también lo cierto es que debemos de fijar un precedente para que quede instaurado esa visibilización de derechos como un bloque de defensa de las mujeres y que ese bloque permee en las decisiones, por ejemplo, de los partidos políticos. Aguas, el Tribunal Electoral ya estableció un derecho hacia las mujeres en esta vertiente, en este sentido, en este cargo, en esta circunstancia. Y entonces nosotros establecemos ese ladrillo de bloque de contención para evitar violaciones, más violaciones. Quizás un ladrillo que ponemos de contención jurisdiccional, se suma a otros cinco y de pronto ya tenemos un muro de contención que permite evitar posiblemente en el futuro que se trastornen derechos de las mujeres. Yo creo que esa es una de las experiencias que el tribunal puede asumir para en el observatorio hacer más visibilizar los derechos de las mujeres, porque a veces, debo decirlo con realidad, en Tamaulipas muchos ciudadanos conocen el Tribunal Electoral, pero también debo decir que muchos no lo conocen. ¿Por qué? Porque es parte, a lo mejor en el sector social, en los variados segmentos sociales, pues algunos están interesados en asuntos políticos y hay personas que no están interesados en asuntos políticos, pero también debemos de estar para ellos. Y una de nuestras tareas es hacer la visibilización del tribunal como parte garante de las resoluciones político-electorales, pero también es de la mano con otras instituciones hacer una cultura que creo que vamos en evolución. Debo sostener también los medios de comunicación, las redes sociales, estas videoconferencias también aportan, por supuesto, una diferenciación del pasado con el actual, con lo que estamos viviendo. Y yo creo que poco a poco vamos en esa cultura de educación de redes, en esa cultura de optimización de redes sociales, pues podemos constituir que nuestra experiencia jurisdiccional de este tribunal primero fortalezca la visión y la misión del observatorio en la defensa de los derechos de las mujeres, pero también pues que llegue no tan solo a las mujeres, sino que también necesitamos sembrar esa semilla de igualdad en los hombres que todavía pudieran tener una visión diferente o un criterio equivocado, porque aquí la mujer es tanto o igual que el hombre y el hombre que la mujer. Y de eso se trata, de que no sea menos, sino que tengamos esa condición de igualdad y que la sociedad, entiendo, lo logra empezar a visibilizar gracias a tareas como del observatorio, como en este caso, este programa de difusión que amablemente
irresponsablemente y responsablemente, también responsablemente, el OPLE hace en beneficio de esa visibilización. Yo creo que nosotros resolvemos casos concretos de violaciones a derechos político-electorales, por ejemplo, en el caso de las candidatas militantes o personas electas que enfrentan obstáculos o discriminaciones, porque las hay. Y se los dice a alguien que aquí las ha visto y las ha resuelto. Y junto con el Pleno, en mayoría y por unanimidad, también hemos sacado asuntos muy interesantes de procesos anteriores. Esta ocasión me toca repetir en la magistratura, pero en otras integraciones que he conocido, también somos muy echados para adelante en el Tribunal Electoral, en la defensa de las mujeres tamaulipecas, que es nuestra competencia. Sí, así es, en esta participación de las mujeres y en este punto muy importante quiero hacer énfasis, magistrado presidente, en el tema de la participación política de las mujeres. En ese sentido, ¿cómo puede el tribunal contribuir a la prevención, a la atención, a la erradicación de la violencia política en razón de género desde la coordinación, desde la presidencia que ahora usted tiene del Observatorio de Participación Política? Qué importante pregunta. Primero, sin duda, hay que reconocer esto del tribunal es una oportunidad de generación de darle una luz legal a las mujeres que conozcan esa luz que tienen derecho a utilizar en el desarrollo de su etapa de vida. Normalmente quiero decir que el escenario de ejercicio de los cargos parte de una vez que las mujeres adquieren los 18 años y tienen las condiciones cívicas, jurídicas y legales y de interés jurídico para ejercer ese ejercicio, valga la redundancia, de acceso a un cargo público. Pero más que esperarnos a esa situación donde se da ese engranaje, donde se activa ese derecho ya, igual que los hombres a esa edad, yo creo que se debiere hacer en retrospectiva un análisis de una edad adecuada en donde las niñas, por ejemplo, de escuelas secundarias, primarias, no sé, preparatorias, no se esperen a llegar a esas edades, sino que les impacte en su vida conocer y que se visibilice esa oportunidad real y genuina que tenemos los tamaulipecos, tanto hombres como mujeres, en la misma situación de igualdad. Por supuesto que estamos hablando de un contexto de difusión, otro contexto de capacitación y sobre todo que en ambas vaya una, que permee una posible sensibilización en la cultura de este momento del observatorio. El observatorio está porque hay necesidad de que esté y ojalá un día no haya necesidad de observatorio donde todos podamos prescindir del observatorio cuando ya esté establecida una cultura de igualdad de condiciones en los derechos políticos de las mujeres. Quiero en este punto comentar, es como primicia, que le va a caer muy bien a Tamaulipas. Quiero aprovechar el contexto del espacio que nos permites, consejera Mayra Lugo, y decirles, enterarles que el Congreso del Estado está ahorita arrastrando el lápiz para algo muy importante aquí en el tribunal. Se está generando la posible defensoría electoral gratuita que va a estar incrustada aquí dentro de la estructura del tribunal y ahí, por supuesto, va a ser una ventana enorme para todo el estado de Tamaulipas que podamos recibir y atender en esa oficina. Hay incluso medios de impugnación, como ya lo tiene la Sala Superior, el Tribunal Electoral Federal, en tratándose de pueblos indígenas. Aquí lo extenderíamos como en otros estados también, por decreto en este caso, o pudiera ser como en otros estados, está por acuerdo plenario del tribunal, pero finalmente, por donde sea, que se abra para Es beneficiar. una excelente noticia, la verdad.
No, la verdad que Extraordinario. a mí me emociona mucho y estamos en pláticas y reuniones constantes para adecuar esa, esa posible ya inminente, así entiendo, proyecto de decreto que está circulado ya para aprobarse en su caso y que tenga efectos inmediatos. Al día siguiente sería lo idóneo que yo pedí también a la legislatura con todo el respeto a su competencia. Eso. Pues estaremos pendientes para pues conocer ya de lo que será la Defensoría Electoral, magistrado presidente. Sí, estaríamos muy contentos de que se concretara eso y pues bueno, vamos a esperar en los próximos días para oficializar ya la noticia. Pues estaremos muy atentos y atentas y la verdad muy emocionados de que pueda instalarse pronto la Defensoría Electoral. La verdad son grandes noticias para todas y para todos los ciudadanos en Tamaulipas. Gracias, gracias. Ojalá se concrete. Bueno, y siguiendo con con este diálogo con el magistrado presidente René Osiris, pues sabemos que pronto, en próximos días, también tendremos el plan de trabajo para pues, lo que es la presidencia que ha asumido del Observatorio de Participación Política por el periodo 2025-2026. En ese sentido, ¿cuáles son las líneas generales de este plan de trabajo, magistrado presidente, si nos pudiera adelantar algo de ese plan anual de trabajo? Sí, muchas gracias. Esto es bien importante porque es a partir de lo cual va a crecer las raíces que pretendemos no iniciar, sino dar continuidad, porque en ello hay que reconocer que ya lleva un tramo avanzado e importante de éxito el Observatorio de Participación Política de las Mujeres. En otra ocasión me tocó también ser parte de ello y es la primera ocasión que me toca presidirlo. Sin embargo, quiero decir que no arrancamos de cero, ya tenemos un gran cúmulo de éxito en la cuestión del observatorio. Nosotros, en primer término, como sabemos, pues somos cuatro instituciones permanentes. Lo había dicho, Mujeres Tamaulipas, la Fiscalía en Delitos Electorales, ustedes como Instituto Electoral y nosotros como Tribunal Electoral. Nosotros, básicamente, el plan se basa en continuar y potencializar lo que ha hecho el observatorio. Si se logra abrir más espacios o vertientes, yo sí quisiera primero generar como interés supremo de esta presidencia la visibilización y llegar a todos los ojos de Tamaulipas, porque entre mejor estemos visibilizados y se visibilicen los derechos de las mujeres, eso va a generar un cambio cultural en las y los tamaulipecos. Este es un tema amplio y muy complejo. Pareciera, pareciera fácil decirlo, pero bajo un análisis ya no tanto jurisdiccional, sino como de autoridad, nosotros tenemos esa obligación de cubrir y no podemos cubrir esa responsabilidad que tenemos si no nos damos a conocer primero como instituciones y luego ahí entonces fortalecer esa meta que tenemos de que participen las mujeres, llegar, no sé cómo le vamos a responder a Tamaulipas, pero tenemos que primero visibilizar esos derechos de las mujeres, porque no debemos dejarlas, esos derechos cubiertos por una falta de cultura. Tenemos que destapar esos derechos. Decíamos que el plan de trabajo pudiera empezar a arrancar con esa visibilización, pero también con vinculación. Por ejemplo, yo necesito, yo necesito decirle a la sociedad que está el observatorio. Pero ¿cómo lo voy a hacer si mucha gente no es su tema? Hay gente que sí es su tema, pero hay gente que no es su tema. Pues no sé, tendría que generar las oportunidades o los nichos de oportunidad. Te pongo un ejemplo y también estamos analizando la circunstancia de, por ejemplo, hay gente que no le gusta el tema político electoral, está muy bien, prefiere ir al cine. Muy bien, pues voy a hacer un convenio con las compañías de cine de Tamaulipas y en el inicio de las películas, pues poner un lapsus pequeño
de que exista, que existe, que se muestre que existe el observatorio y darlo a conocer y flashar ahí los derechos de las mujeres previo a las películas, porque ya no hay intermedios como hace muchos años donde Sí, había intermedios. Ahora al inicio, eso se me hace buscar los nichos de oportunidad sociales para hacerles llegar a la sociedad y cubrir a la sociedad con esta información. Ese es un ejemplo que pongo en la mesa. Esos son los nichos de oportunidad o las vetas que yo trato de que se visibilicen y obviamente ello va a generar que la mujer despierte un interés genuino y potencializado muy real, muy fuerte en su participación política. Y eso se me ocurre como una meta de varios en donde tenemos que buscar la oportunidad, el nicho de oportunidad. Eso es lo importante, empezar con una visibilización, no que no haya avances, ya tenemos una base muy importante sin la cual no estaríamos tal vez haciendo esta entrevista en este momento. Esta entrevista es muestra de que ya tenemos un avance, que así es. cada mes y cada oportunidad mensual se generan más acciones. Así es, qué importante de estas líneas de acción en el plan anual de trabajo. Estaremos atentos a recibir en un futuro próximo este plan anual para conocer todas las líneas de acción que tenemos que tendremos durante el periodo 2025-2026. Ahora bien, con estas líneas de acción para visibilizar lo que es el observatorio, ¿cuáles, magistrado presidente, considera que son aquellas acciones inmediatas, prioritarias, que se deben realizar para fortalecer la participación política de las mujeres? Gracias. Como lo decía hace un momento, para mi perspectiva, se debe de arrancar con la difusión. Ok. No podemos tomar acciones en lo oscurito sin avisar que se está resolviendo un derecho político electoral de una mujer tamaulipeca. La difusión es la vía. Tenemos que transitar en la difusión, ir resolviendo en la difusión, en el canal de la difusión tenemos que ir resolviendo. Como lo hacemos aquí en jurisdicción electoral, a golpe de sentencia determinamos cosas, pero en el observatorio también, en la vía de la difusión, va a ser nuestra acción fundamental, prioritaria para fortalecer la participación, porque además no tan solo es la acción de difundir, sino que también tenemos la responsabilidad de tomar acciones de prevención de la violencia. Una cosa es darlo a conocer, pero otra cosa es ir tomando ese cuidado de las acciones que se presenten. Pero ya que se tomaron, para futuro también tenemos que implementar una cultura de prevención de la violencia. Entonces son tres cosas. Una cosa es la difusión, entérate. Otra cosa es la resolución de lo que se presente. Pero otra cosa también, tercera y muy importante, es ir sembrando la semilla cultural aquí en Tamaulipas de los derechos de las mujeres. Eso serían las acciones inmediatas y básicas para arrancar esta fundamental acción en el entorno de todas los derechos o entornos que una mujer tamaulipeca tiene todo el derecho de ejercer. Estaremos hablando entonces que los principales objetivos durante este nuevo ciclo del observatorio, pues los englobamos en tres: en la difusión, en una resolución y en las culturas de los derechos de las mujeres, en esta cultura de prevención y de atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en Tamaulipas. Pues en eso englobaríamos estos objetivos principales del observatorio a impulsar durante la presidencia del magistrado presidente René Osiris. Así es, ¿verdad? Es correcto. Ese contexto se trata de amalgamar esa fuerza real que tienen las mujeres y que aparte nos deja tanto beneficio porque las mujeres son muy inteligentes y lo hemos constatado siempre y nos enseñan muchas veces a los hombres y está comprobado incluso científicamente que tienen una inteligencia eh, primigenia en la edad biológica, en todo sentido, sus sentidos son más agudos y con más perspicacia en la vida humana.
Entonces, no por algo nacemos también de una mujer. Es muy importante que se visibilice esos derechos de todas las mujeres. Algo bien importante, tenemos este plan de acción, este plan de trabajo. Sin embargo, la realidad es también algo que nos puede mover ese plan de trabajo. Una cosa es la planeación y otra cosa ya son las realidades a lo que nos enfrentamos día a día. En ese sentido, ¿cuáles serían estos retos que se identifican, que se van a afrontar o que la realidad política en nuestro estado nos piden que se puedan atender de manera conjunta entre las instituciones y la sociedad civil? Bien, qué buena pregunta. Al inicio sostenía yo, y lo voy a repetir porque creo que vuelve a encuadrar como respuesta. No se trata únicamente de que se promueva el acceso a las mujeres para que ocupen un cargo de elección popular, sino que también se impulse su presencia en los espacios de decisión. Lo dije al inicio de esta videoconferencia. ¿Por qué? Porque en la vida política, en la vida pública, hay espacios en los poderes públicos, en los gabinetes de los ejecutivos, en los órganos autónomos, en las propias estructuras internas de los partidos políticos, y esto cobra principalmente relevancia o fortaleza a partir de la reforma que tuvimos constitucional en el año 2019, que introdujo ya finalmente, plausiblemente, y lo celebro, el principio de paridad en todo. Yo creo que esto vino a obligar a garantizar la participación igualitaria de las mujeres y hombres en todos los espacios o niveles del poder político. Eso, eso es muy importante porque a nosotros como observatorio, a ustedes y a nosotros nos vincula, nos ciñe que nos debemos de consolidar como un mecanismo articulador entre instituciones, entre sociedad civil y partidos políticos. Esto debe, como sentido, generar condiciones reales de equidad y contribuir, sobre todo, lo dije en un inicio, a transformar esa cultura o esa institucionalidad que permita a las mujeres participar con plena autonomía y, sobre todo, que suene fuerte lo que voy a decir, sin violencia. Eso es muy importante. Acceso sin violencia y acceso con plena autonomía en sus decisiones. Eso hace décadas era impensable, pero hoy tiene que ser posible. Con eso me quedaría con esta respuesta. Y en ese sentido, magistrado presidente, ¿cómo visualiza usted al observatorio en los próximos años? ¿Qué impacto en ese sentido se espera que tenga en la vida democrática de nuestro estado? ¿Cómo proyectar al observatorio en un par de años? Por ejemplo, en un par de años y el próximo año incluso tendríamos que generar todas las acciones, y yo lo visualizo como un observatorio fuerte, como un espacio fuerte y coordinado además. Ya estamos coordinados, pero podemos aumentar esa coordinación para que se impulse precisamente esa participación de las mujeres en Tamaulipas y se prevenga la violencia que tanto afecta. Ese impacto debe de generar en la democracia que haya esa apertura, que sea más incluyente y segura la participación de las mujeres, con derechos que sean respetadas y sus derechos también que sean respetados. Espero, como lo dije al inicio o a la mitad de este programa, que lo extraordinario sería que cesaran los efectos del observatorio, que cesaran, y a lo mejor se escucha fuerte, eh, al alcanzar la meta, igualdad plena. Los hombres ya entendieron esto, las mujeres ya tienen esto, ya somos iguales. Cesen los efectos como en algunas ciudades he visto, visibilizado, que cuando uno va manejando, llega uno a una esquina y hay un alto que dice uno y uno. Pasa uno, deja pasar uno y luego pasa el otro y luego vuelve a pasar el de la otra esquina.
Y esa alternancia de uno, 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 uno evita problemas. Y la gente como que empieza perdón la analogía, pero eso ayuda mucho culturalmente. Yo me siento genial cuando voy a esos espacios de otras ciudades y me hacen parte de esa cultura. Siento que vale el respeto así. Y así en analogía con la cuestión de las mujeres, yo creo que se debe de dar ese espacio, esa alternancia, ese cuidado, ese respeto, esa educación. Todo lo que involucre es bienvenido en ese contexto. Gracias, magistrado presidente. La verdad, este ha sido un diálogo muy interesante, muy enriquecedor y muy reflexivo con toda la información y con toda la experiencia que nos ha compartido el magistrado presidente René Osiris. Quisiera que nos compartiera un mensaje, magistrado, dirigido a las mujeres de Tamaulipas que aspiran a participar en política o que actualmente ya ejercen un cargo respecto del acompañamiento que reciben o que esperan recibir del observatorio. Yo creo que pudiéramos dejar un gran mensaje a las mujeres. Siéntanse, mujeres de Tamaulipas, tamaulipecas queridas, como las ciudadanas que son, que tienen un espacio que deben tomarlo. Empezando por este observatorio de puertas abiertas, aquí nosotros vamos a generar, evolucionar el tema de visibilización. Necesitamos que las mujeres se involucren y que ejerzan ese derecho. A todas las mujeres tamaulipecas que aspiran a participar en política o que ya ejercen un cargo público, quiero decirles que no están solas. El observatorio está para apoyarlas, para que participen y que se pueda llevar finalmente nuestro propósito, que es la igualdad, la seguridad y la libertad en la actuación y en la presencia de todas ustedes, mujeres, en la vida política de Tamaulipas, porque es su derecho, es un derecho y también es mi derecho defender ese derecho de las mujeres. Y por eso estoy aquí. Cuenten con nosotros, cuenten con el observatorio y seguramente a nombre de los entes que integramos y conformamos este observatorio, me animo en el ámbito del respeto y competencias, pero me animo a hablar por mis compañeros entes públicos que piensan igual. Estamos aquí por todas ustedes y para todas ustedes, que también puedan hacer posible todas sus aspiraciones y de eso nos vamos a encargar seguramente. Muchísimas gracias, magistrado presidente. Pues para cerrar ya este programa, este Diálogos por la Igualdad en su emisión número 42, un último mensaje para toda nuestra audiencia, para hombres y mujeres tamaulipecos de parte del magistrado René Osiris. Muchas gracias. Yo, mi trabajo es jurisdiccional, sin duda importante, pero nosotros quisiera yo resaltar en el escenario institucional que no se puede solo hacer todo. Necesitamos también la participación de la ciudadanía, la participación de las instituciones, la participación de los partidos políticos. Necesitamos integrar esa visibilización primero en la sociedad de todos los entes públicos que existen para que el ciudadano, para que la ciudadana pueda ir y tomar un beneficio de esa institución. Si tiene alguna situación que requiera en su vida, en su desarrollo social, pues si es una situación familiar, que vaya al DIF, que si es una situación de salud, pues ahí está el hospital público. Pero también necesitamos que si hay una situación de derechos políticos electorales de las mujeres, sepa que tiene una fiscalía especializada en delitos electorales, que tiene un instituto de las mujeres, que tiene un instituto electoral donde se puede ir a registrar y que si algo le causa un tropiezo o una violación a sus derechos, también estamos nosotros como Tribunal Electoral. Yo quisiera que esto un día se reproduja más en el ámbito social, que las instituciones también necesitan de la sociedad en involucrarse con nosotros y también incluimos a los partidos políticos, porque esto es tarea de todos. Y espero que este mensaje llegue a donde tenga que llegar para beneficio de las y los tamaulipecos.
Muchísimas gracias, gracias a la audiencia que da seguimiento a este programa de Diálogos por la Igualdad. Gracias a nuestro invitado de esta tarde, al magistrado presidente, el maestro René Osiris, por compartir esta tarde con nosotros. Este programa se hace con el único objetivo de abonar a las acciones encaminadas a la atención, a la prevención, a la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Gracias a todas y todos y los espero en nuestro próximo programa. Muchísimas gracias y un abrazo a todas y todos. Muchas gracias.